diplomado en, voy a proyectar un poquito, en educación intercultural, diversidad y pedagogías críticas. Les agradezco mucho si me confirman, ya se puede observar la pantalla por allá. Sí, muy bonito. Perfecto, excelente, excelente. Muchas gracias. Pues bueno, este es nuestro diplomado. Voy a permitirme repetir un poco lo que habíamos comentado en nuestra primera sesión, solo en términos muy generales. Y bueno, es el hecho de que pues es un diplomado en educación intercultural, diversidad y pedagogías críticas, que está compuesto por 5 módulos. El primer módulo es cultura, interculturalidad y colonización. Sobre esto vamos a comenzar a dialogar. El segundo es democracia, interculturalidad, interculturalidad crítica y diálogo. El tercero es pedagogías críticas, pedagogías críticas. El cuarto es pedagogías decoloniales, ¿sí? Y el quinto finalmente es educación social y desarrollo comunitario. Es un diplomado que en cierta medida toma como base una serie de teorías que ya desde el inicio podríamos llamar críticas, y sobre un cierto bagaje epistemológico, teórico, va construyendo una articulación que converge o que coincide con una gran cantidad de las propuestas de la nueva escuela mexicana. De hecho, podríamos decir que en cierta medida pensamos y conocimos las propuestas de la nueva escuela mexicana y tratamos de hacer una especie de análisis hacia atrás, una especie de análisis inverso, para tratar de entender en dónde se fundamentan muchas de las ideas o de las propuestas que la nueva escuela mexicana tiene, y particularmente basa gran parte de su discurso pedagógico. En este sentido, pues creo que es un diplomado que por una parte nos va a permitir profundizar, nos va a permitir conocer mucho más sobre la nueva escuela mexicana, pero por otra parte también nos va a permitir fundamentar nuestras ideas y desde luego crear una visión crítica independiente sobre el discurso oficial, el discurso que propone la Secretaría de Educación Pública y el discurso que emerge o que surge de las propias teorías críticas. Porque desde luego hay diversas interpretaciones en ello. Y bueno, parte de lo primero que tal vez podamos discutir y discutíamos en la sesión pasada era tratar de llegar a un acuerdo sobre lo que nosotros podemos llamar como cultura, porque el término cultura va a ser un término, desde luego, fundamental, un término básico, y tal vez a lo largo de esta sesión, más que llegar necesariamente a un punto de acuerdo, a una definición que directamente se acepte, creo que a lo que sí podemos llegar es a complejizar este concepto, a darnos cuenta tal vez que como tal el concepto de cultura no es un concepto sobre el cual podamos operar de manera inmediata, y que tal vez nos damos cuenta que en este concepto pues encontramos una mayor complejidad. Si buscáramos este texto en algún diccionario, si buscáramos este concepto en algún texto básico, podríamos rápidamente encontrar que para diversos autores la cultura
es ese conjunto de elementos, de características propias de una determinada comunidad humana, que incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y también el modo en que un grupo puede pensarse a sí mismo, puede comunicarse y en cierta medida construir una sociedad. Sin embargo, aunque esta primera definición parece una definición agradable, completa, podemos darnos cuenta que no es suficiente tal vez para poder expresar todo lo que trataremos de englobar como el término cultura. Además, podríamos decir que la palabra cultura proviene del latín cultus, ¿sí? Que también está derivado de colere, que significa en cierta medida cuidar del campo y del ganado, o lo que en nuestros tiempos podríamos llamar cultivar. Ya desde la época de Cicerón, en el siglo I antes de Cristo, él utilizaba justamente este término de cultura para referirse a cultivar el espíritu. En cierta medida, podríamos decir que esta idea de cultivar el espíritu puede ser una metáfora para hablar de cómo hacer florecer la sabiduría humana. Ahora, el término cultura abarca muchos aspectos. Abarca aspectos que tienen que ver con la religión, con la moral, con las artes, el protocolo, la ley, la historia, inclusive la economía de un determinado grupo de personas. Podríamos decir entonces que este término también se utiliza para referirse a las diversas manifestaciones del ser humano y además, según algunas definiciones, también a veces se dice que cultura es todo aquello que es creado por lo humano o por el ser humano. Entonces, como podemos observar, este concepto de cultura parece ser no tan simple, porque hablar de todo aquello que engloba al ser humano, pues desde luego que no es de ninguna forma una tarea que pueda ser fácil. De hecho, podríamos decir un poco más sobre este concepto. Podríamos decir un poco más porque también lo podemos definir como ese conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones, de costumbres que van caracterizando a un pueblo, a una clase social, a una época. Pero también, en muchas ocasiones, si buscamos nuevamente esta definición en un diccionario, podríamos ahí encontrar justamente que asociado al concepto de cultura, también hablamos de la excelencia en el gusto por las bellas artes, por las humanidades. O también podríamos definir a la cultura como ese conjunto de saberes, de creencias, de pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan sus miembros para poder comunicarse entre sí y para poder resolver las necesidades de todo tipo. Entonces, este término cultura, voy a permitirme usar un poco más de él, que podríamos ligarlo directamente a esta primera interpretación
que llamamos cultivación del alma o de la mente, ¿sí?, va a ir adquiriendo nuevos significados con el paso del tiempo. Particularmente, vamos a ver dos conceptos. Disculpen ustedes. Parece que alguien más desea acompañarnos. Bienvenida, maestra Katia. Qué gusto que nos acompañe, maestra. Ponle una cucharada de crema y medio sobre de azúcar. Bienvenida, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe. Estamos dialogando Gracias, un poquito sobre estamos dialogando un poquito sobre el concepto de cultura, ¿sí? Y comentábamos que originalmente le llamábamos cultura a esta idea de poder cultivar el alma o la mente, pero que este concepto ha venido cambiando a lo largo del tiempo, particularmente cuando establecemos un contraste entre la cultura y la civilización. Ahora, dos significados primarios de cultura van a surgir en este periodo, en el siglo XVIII. Por un lado, la cultura como un espíritu folclórico, como una identidad única, pero también la cultura como la cultivación de la espiritualidad o también la individualidad libre. Podemos decir que el primer significado es predominante dentro de lo que hoy en día entendemos por la cultura, mientras que el segundo juega un papel importante en el sentido de lo que nosotros esperamos que la cultura logre, que la cultura sea. De hecho, este segundo concepto va a ser importante, lo vamos a discutir en nuestra siguiente sesión, esta segunda manera de ver la cultura, porque vamos a poder relacionar la cultura con otros conceptos que tienen que ver cuando, particularmente, un grupo de individuos transmite o trata de hacer un proceso de aculturación a otro conjunto de personas. Pero, ¿cuáles son entonces algunas de las características de la cultura? ¿Cuáles son entonces algunas de las características que la cultura tiene? Pues, por un lado, se vale de la creación y de la producción humana. Por otro lado, es generada y es compartida por un grupo de una sociedad donde se comparten aspectos geográficos, sociales, económicos. La cultura es dinámica porque la cultura va cambiando y en cierta medida va mutando, va adaptándose a las necesidades que el grupo tiene. Pero también la cultura es diversa, ya que no existe una cultura universal, una única cultura universal, sino más bien existen diversos y variados tipos de culturas de acuerdo a distintos criterios. Otra característica es que la cultura es aprendida por los miembros de un grupo, por los miembros de una sociedad. Y claro que la cultura utiliza tanto elementos materiales como también inmateriales. La cultura entonces también se transmite de generación en generación. Bueno, hasta aquí me gustaría detenerme un poquito, porque creo que parte de lo que enriquece esta discusión es desde luego el diálogo. Y bueno, lo que hemos comentado hasta aquí son justamente algunas de estas características que la cultura tiene.
Pero en este breve listado, no sé si nos esté faltando alguna característica que ustedes consideren importante o que a ustedes les gustaría hacer énfasis. Profesora Ellen, ¿algún comentario? No, o sea, es impresionantemente sintético y preciso este resumen que cuando pienso, wow, así me tardé 1000 años, o sea, porque yo estudié antropología como licenciatura, pero hace muchos años y no he ejercido como antropóloga, pero siempre la cultura está, o sea, todo mi trabajo en lenguas, en lingüística aplicada, eh, en fin, desarrollo de materiales, curricular, todo gira alrededor de concepciones de la cultura. Y la verdad se me ha hecho desde también el otro día, ¿no? Por ejemplo, lo de Cicerón yo no lo sabía, ¿no? Yo no sabía, no conocía eso. Em, y yo creo, o sea, la parte que creo que es como muy dialéctica, por ponerlo de algún modo, y es en lo que creo que estamos, digamos, la disyuntiva en la que estamos hoy en día es, es la diversidad frente a la unicidad. Y, y en cierto sentido, como yo lo entiendo hoy en día, en cierto sentido, yo estoy muy entusiasmada porque siento que con todo y que por un lado nos estamos viendo como humanidad, como uno, o sea, tanto posturas que podríamos llamar de derecha, colonizadoras, reaccionarias, como al revés, las libertarias, decolonizadoras, etcétera, todos estamos entendiendo que la diversidad es importante, ¿no? Y que el respeto a la diversidad es importante. Pero a la vez, y además siento que con todo y todo es un momento en que incluso quizá o sea, la tecnología, que creo que es un factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La tecnología, lo, la cuestión digital, es la que, por un lado, somos todos iguales. O sea, yo digo que somos iguales frente a los bits y los bytes. O sea, frente a los chips, todos somos iguales porque, y al Facebook todos somos iguales, ¿no? Y nos saca lo mejor y lo peor, pero a la vez también nos va a permitir la diversidad. Creo que en esa disyuntiva estamos, ¿no? La posibilidad de tener universos diversos, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Es, y, y también algo que creo que es muy importante es que yo pasé por muchas etapas, ¿no? Cuando yo estudié antropología hace 1000 años, mis amigos en Estados Unidos, ¿no? Aquí, mis amigos economistas pensaban que la antropología era for the birds, como quien dice, es puro cuento, no tiene ningún valor, ¿no? Y me queda tan clarísimo como o sea, porque la economía es lo importante, la materialidad es importante, la producción material es importante, y, y yo creo que más que nunca se evidencia que la economía está al servicio de la cultura y no al revés. O sea, todos queremos comer, ¿no? O sea, obviamente necesitamos comer,
bienes de consumo, lo que sea. Pero es obvio que la economía está al servicio de la cultura. Y me acuerdo un autor que se llamaba Salins, Marshall Salins, hace mucho, ¿no? Él justamente mostraba eso, ¿no? Cómo por ejemplo, la gente no come perro en México, Estados Unidos, la gente no come perro. ¿Por qué? Porque por el significado simbólico del perro. En China la gente sí come perro, entonces la economía está al servicio de la cultura, de los valores, ¿no? Entonces, y creo que más que nunca, ahora con, o sea, el cambio climático, todos los valores que fueron de la modernidad, que o sea, lo moderno como que daba la idea de que todos somos iguales, ¿no? En la modernidad y lo importante es el progreso y lo importante es la materialidad, que todos tengan bienes de consumo y pues ya es obvio que es un modelo que representa muchos problemas, ¿no? O sea, la humanidad ya no puede mantener esa perpetualmente, o como se diga, el valor de que lo importante es la materialidad, el bienestar material, el individualismo. No, es obvio que no, porque no vamos a poder subsistir así, ¿no? Entonces, queda muy claro que ahora es imperativo hacer un cambio de valores, ¿no? Un cambio de valores donde la producción a ultranza no es el valor esencial, ¿no? Tiene que ser un equilibrio de crecimiento, de bienestar, ¿no? En ese sentido, yo creo que la actual administración, por lo menos discursivamente, tiene eso claro, ¿no? En fin, el individualismo, ¿no? Cada uno con su coche, pues no, porque no, o sea, yo justo estaba pensando, pues sí, la tecnología nos va a permitir, porque hay muchos cada vez más desarrollos, ¿no? De todo tipo, de energías renovables, lo que sea. O sea, sí vamos a tener que hacer ajustes muy importantes y todo eso pasa por la centralidad de los valores, de la cultura, de los hábitos culturales y, en fin. Entonces yo pienso, muchas veces he pensado, les contaré una anécdota cuando nos echemos nuestro mezcal, de una conversación que tuve con un compañero, el economista que estaba estudiando economía en la universidad, que decía, ay, no, es bullshit, ¿no? Es puro cuento. La antropología no sirve de nada, lo importante es la economía. Y muchos años después, no les voy a contar el incidente, pero me quedó tan claro que yo tenía razón. O sea, obviamente la economía es importante, ¿no? O sea, no podemos obviar la economía, pero los modos de producción y eso son parte de la cultura, ¿no? Claro. En fin, ya me eché mi choro. Interesante. Solo un comentario de la primera parte que nos comentó antes de escuchar a la profesora Katia. Y sí, en efecto, una de las tendencias más importantes en el ámbito educativo actual es educar para la diversidad o en la diversidad. Y una de las bases que vamos a ver a lo largo del diplomado, una de las bases fundamentales para construir este discurso, para construir y para visualizar esta manera de educar, es el respeto.
el respeto a la cultura. Y ahí va a haber una parte importante, porque ese respeto a la cultura subyace de una frase que usted generosamente nos compartió al principio y que está ligada a la idea de yo darme cuenta de que no es solo mi cultura, sino que hay muchas culturas y estas culturas convergen y divergen a veces simultáneamente. Perdón. Maestra Katia, adelante, si es tan amable. Gracias. Me da mucha pena tener la el internet está inestable. No Entonces, escucho. buenas tardes a todos. Gracias pues, por haberme cedido la palabra. Qué gusto verte, Elin. ¿Elin o Margaret? ¿Cómo te gusta que te llamen? Elin. Elin, ok. Y saludos, Sí. Concepción, no nos habíamos visto la vez pasada. Yo quisiera hacer dos comentarios en dos sentidos distintos. Uno es una reflexión muy particular que tiene que ver con el enfoque de mi labor. Yo entiendo que la cultura depende de la educación, porque hablando de educación informal, de esta transmisión, si no existiera esta transmisión de padres a hijos, de las familias, y ahora que las escuelas también están entrando en esta parte formadora, pues la cultura tendería a desaparecer. Entonces creo que ahí solamente es una acotación que yo quisiera hacer, me parece relevante. Y por otra parte, yo quisiera pedirte, Jesús, proyectar nuevamente estas dos visiones de cultura que nos presentas, una como esta identidad, búsqueda del sentido de la identidad, y la otra como tradiciones, algo así. Quisiera tenerlo más claro porque tengo una pregunta, no sé si sea posible volver a ver la diapositiva. Claro que sí, con mucho gusto. A ver, estamos en... Era antes de las características de la cultura, era aquí. Aquí está. Claro que sí. Tenemos dos visiones. La primera, la cultura con un espíritu folclórico, con una identidad única. Y la segunda, ¿sí? La cultura como la cultivación de la espiritualidad o la individualidad libre. ¿Sí? Decíamos entonces. Muchas gracias. Que el primer Mi pregunta, gracias. Sí, te hago la pregunta directamente para no alargar más esto. Me causa curiosidad saber el concepto de cosmovisión de las personas, en cuál de los dos significados caería mejor. Me parece que la cosmovisión habla de esta espiritualidad, pero también de la expresión plena del ser. Entonces, en ese sentido, me gustaría conocer la opinión de todos ustedes. Por supuesto, de ti como nuestro formador ahorita, y de mis compañeras que también son, no tengo duda que son expertas en estos temas. Claro. Creo que al mismo tiempo que el ser humano busca fijar, busca conocer quién es, busca encontrar su identidad, ¿sí? Ahí tenemos una primera visión de la cultura. Pero al mismo tiempo también busca pertenecer a un grupo social, ¿sí? Todos pertenecemos a diferentes grupos y nuestro comportamiento, nuestras reglas de participación se adapta conforme al grupo con el que estamos, en el momento en el que estamos. Hay momentos, por ejemplo, en la que su servidor pertenece a una familia y nuestra familia tiene reglas, tiene tradiciones, tiene formas de comportarse, formas inclusive de hablar, de relacionarme con los demás, y sigo esas reglas. Al mismo tiempo soy profesor y en el salón de clase
acepto y muy probablemente tengo unas maneras ligeramente diferentes de relacionarme con las personas. Al mismo tiempo, probablemente cultivo alguna creencia religiosa y ahí nuevamente estoy en ese proceso de adaptación. Entonces, es muy interesante esta definición porque, por un lado, estoy hablando de mi propia definición, de mi propia identidad, de quien asumo ser, de quien probablemente creo que soy, pero al mismo tiempo estoy participando en diferentes grupos sociales. Y mi definición de quién soy, tal vez no es simplemente la que yo mismo conceptualizo de mi persona, sino muy probablemente esta definición que yo conceptualizo de mí, pero también la definición que forjo con las relaciones que establezco en cada uno de los grupos a los que pertenezco. Bueno, espero haber ayudado y no haber confundido un poco más, maestro. Es interesante la pregunta. Mi sensación, pero sin un poco desde la ignorancia, es que hay que ver como que los términos luego son como puntas del iceberg de un sistema de conceptos que viene de algún lado, ¿no? Y es una buena pregunta. Yo no sé cuándo o quiénes empezaron a usar el término cosmovisión. La verdad, o sea, ahora qué buena pregunta, porque, o sea, eso es de la antropología, pero no sé de qué escuela ni nada. Y yo diría que sí pertenece al ámbito de la parte de cultura como tal, ¿no? Pero lo conozco el término haciendo referencia siempre a la asunción de que los grupos étnicos diversos, cada uno tiene su propia cosmovisión, su propia visión del mundo. Y personalmente algo que a mí me ha resultado muy útil es un concepto de Yuri Lotman, que él es semiólogo realmente, ¿no? Creo que es estoniano, por ahí, que es la... ay, se me fue el término. Es ay, porque lo uso a cada rato, digamos, la cultura o la cosmovisión como sistema de signos, sistema semiótico. Nomás que ahorita me viene el término que usa Yuri Lotman. Es que justamente por eso, digo, yo no conocía la definición, no conozco al autor, sin embargo, en eso estaba yo pensando, ¿no? Finalmente la cultura es la expresión de tu concepción del ser y estar en el mundo, o así lo entiendo yo. Uh-huh. O sea, hay un universo y yo me explico el universo desde mi entendimiento, desde esa cosmovisión. Y, uh-huh. Y por tanto lo expreso a través de diferentes símbolos y signos, y, uh-huh. ¿no? Entonces, esa era mi duda, ¿en cuál de las dos concepciones de cultura que nos presentaba el doctor caía mejor esta parte de la cosmovisión? Pero a lo mejor es mucho rebuscarle, o sea, de pronto nada más quiero como ir asentando bien los conceptos, los términos que nos están dando. Pero sí, a eso me refería yo, gracias. Ya me acordé, es la semiósfera. A mí me gusta mucho ese término de semiósfera, porque es como la atmósfera, y la atmósfera es lo que respiramos físicamente. ¿Aló? A partir de todo este conjunto de símbolos. Y la semiósfera es todo es la atmósfera cultural del sistema de signos en el que nos movemos. Uh-huh. Sí, gracias. ¿Podrías poner en el chat el nombre del autor para que después lo busque yo? Gracias. Sí, claro que sí. ¿Dónde está el chat? Es ¿verdad?
se escribe de diferentes modos ahí, pero y el concepto es semiósfera, semiósfera. Muchas Semiósfera de gracias. la cultura. Se habla de la semiósfera de la cultura. Que a mí como yo encontré mi nicho en justo el punto de encuentro entre cultura y lengua como discurso, ¿no? Ahí dije, de aquí soy, porque reúne todo lo que, ¿no? Tanto lengua como cultura, es el punto de encuentro. Y Yuri Lotman, siento que este concepto de semiósfera es muy, muy útil, ¿no? Para lo que sea, incluyendo nuestros mundos académicos, ¿no? Pero estamos dentro de un sistema de conceptos o sea, qué cosa va con qué cosa, ¿no? Claro. Y Muchas para poder gracias. pensar, ¿no? Para poder pensar tenemos que poder movernos en ese sistema de signos. Muy bien, Ujú. claro. En fin, Ahí es donde perdón. utilizamos el lenguaje, justamente. Exacto. Muy bien. Muy importante. Muy bien. Muchas gracias. Una muy, muy buena pregunta. Pero bueno, estamos hablando de un primer acercamiento, una aproximación tal vez al concepto de cultura. Pero tal vez podríamos ahora cuestionarnos un poquito más y pensar cuáles son los elementos que componen a una cultura. Ciertamente, sobre esta pregunta pudiésemos encontrar, hay varios artículos que hacen referencia a ello, pero yo me voy a permitir en esta ocasión considerar una idea básica de probablemente los 6 elementos más indispensables, o que algunos autores consideran más indispensables para definir lo que una cultura es. Y bueno, hay 6 elementos. Muchos de estos elementos seguramente los encontramos de manera natural porque nosotros establecemos contacto, porque forman parte esencialmente de nuestra propia cultura. Y bueno, el primero que me gustaría comentar son los valores, ¿sí? Los valores como estos criterios que en cierta medida nos ayudan a poder determinar aquello que es deseable en una sociedad. Estos valores que nos ayudan o nos dan guía en el comportamiento que tenemos las personas en una determinada cultura y que forman parte o son base en cierta medida de las normas. ¿Sí? Entonces, un primer elemento de la cultura serían los valores. Ahora, un segundo elemento de la cultura también serían las normas e inclusive las sanciones. Las normas y las sanciones. ¿Sí? Las normas, entendida como esta normativa que rige a la sociedad y que habitualmente, quiero aquí hacer una referencia, esperamos que sea legal o que inclusive también puede ser protocolaria o subjetiva. Las normas, que hay una gran variedad de ellas, porque podemos encontrar normas jurídicas, pero también podemos encontrar normas religiosas, también podemos encontrar normas morales, y en muchos de estos casos, el no cumplir, el no atender estas normas, pues se convierte en el motivo de una posible sanción. Entonces, ahí tenemos un segundo elemento de la cultura que tiene que ver con las normas y las sanciones. Ahora, hemos hablado de los valores,
hemos hablado de las normas y de las sanciones, y nos hacen falta otros 4 elementos de estos elementos que nosotros llamamos como básicos. Y el tercer elemento son las creencias, ¿sí? Las creencias que las podemos entender como un conjunto de ideas que comparten los miembros de una cultura acerca del ser humano, acerca de su propósito, su fin, su universo. Y habitualmente, no siempre, pero en muchas ocasiones, las creencias nos ayudan a guiar las acciones que emprendemos las personas. Entonces, la cultura tiene valores, la cultura tiene normas, la cultura tiene creencias, pero además de estos 3 elementos, vamos a incluir ahora un elemento del cual ya ustedes han dialogado un poco, que son los símbolos, los emblemas, las formas, los signos que tienen un especial significado dentro de la cultura y que ayudan a representar modelos de vida, creencias, costumbres, tradiciones que representan la forma de pensar de las personas. Las personas les vamos dando entonces a estos signos, a estas formas, significados que tienen un valor en nuestra cultura. Entonces, tenemos normas, tenemos valores, tenemos creencias, tenemos símbolos, también tenemos lenguaje, ¿sí? También tenemos lenguaje como el código que permite comunicar a los miembros de la cultura, bien sea de manera oral, bien sea a través del cuerpo, bien sea a través de la escritura, a través de algún medio. El lenguaje es un elemento también importante de la cultura. Y un sexto elemento va a ser la tecnología, ¿sí? La tecnología en este caso entendida como el conjunto de conocimientos que podemos aplicar en un determinado campo del saber para poder mejorar los procedimientos, para poder producir bienes, para poder producir servicios. Y bueno, un aspecto que vale la pena mencionar en cómo relacionamos esta tecnología con la cultura es que las grandes revoluciones tecnológicas casi siempre han acarreado cambios culturales importantes, cambios culturales profundos. Entonces, bueno, aquí tenemos estos seis elementos que forman parte de la cultura. Maestra Concepción, no sé si a usted le gustaría participar y compartirnos alguna idea sobre estos 6 elementos que estamos discutiendo, o tal vez usted considera que hay algo más que hace falta agregar para considerar esta definición de cultura. Ay, perdón, es que mi computadora no logro entrar. Por eso estoy en No el se cel. Mire, la verdad que estaba escuchando y se me vienen a la mente así tantas cosas, tantos conceptos diferentes, a veces algunos que yo tengo, ¿no? Pero también trato de conjuntar todas esas ideas sobre mi práctica docente. Bueno, yo estaba con todo esto que estaban hablando de la cultura, se me vino a mis primeros años de servicio. Ustedes saben que el estado de Oaxaca tiene una variedad cultural muy amplia, ¿no? A mí me tocó irme a una comunidad y donde precisamente, sin que usted me lo dijera, o sea, yo reconocí estos elementos cuando estaban haciendo esa plática y diciendo, ahí pasaba esto, y ahorita les voy a comentar, ¿no? A mí me mandaron a una comunidad que se llama, bueno, de Huautla de Jiménez, todavía más refundido,
había que transportarse en camioneta 1 hora y caminar otra hora. Yo recuerdo que en ese lugar donde llegué, pues a mí me mandaron, bueno, pues yo no hablo una segunda lengua, únicamente hablo el castellano. Entonces, ahí mandaron a esa comunidad donde pues hablaban el mazateco. Y pues yo al estar ahí, pues tuve un contacto pleno con su cultura, ¿no? Y donde yo me daba cuenta de, como ahorita decía, ¿no? La cultura es como su propio universo, ¿no? Como ellos están dentro de, pero para ellos todo lo que está dentro de, pues es parte de, ahora sí que lo que les han venido transmitiendo de unos a otros, ¿no? Ahí yo recuerdo mucho que desde una creencia, o que pues ellos tenían mucho, que cuando alguien se enfermaba, mataban una gallina y hacían una ofrenda, y yo me quedaba así, ¿no? O sea, como, sí, o sea, pero pues esas eran sus creencias, porque pues para mí lo más natural era llevar al niño, al pequeño, al adulto que fuera, al médico, ¿no? Entonces, ahora sí que yo estuve en contacto con todo esto porque pues desde el lenguaje, desde su economía, que ahorita hablaban, ¿no? También que tiene que ver con la economía. Ahí no fluía así como acá, ¿no? Que todo recuerdo que era para el autoconsumo. O sea, sembraban maíz, el frijol, el café, lo que era su base, pero era para todo el año, ¿no? Y principalmente era el autoconsumo. Ahí no había, la tienda más grande tenía jabón, leche de nido en polvo, unas galletas María, 3, 4 productos, ¿no? Lo básico. Y definitivamente, pues que de tecnología en ese entonces, que ya pasaron sus años, pues no existía el celular, y pues la televisión escasamente no existía porque pues no llegaba la señal. Bueno, yo sí la conocía, pero pues no tenía sentido tener una televisión ahí, ¿no? Entonces todo eso yo creo que es parte de la cultura de lo que nos distraiga, ¿no? ¿Perdón? Sí, sí, no, adelante, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, pues aquí ahorita reconociendo todo eso, ¿no? Porque pues yo recuerdo que era una comunidad muy, muy, refundida, digamos así, pero pues sus valores, por ejemplo, yo veo que tenía muy arraigada ahí la limpieza. O sea, yo no veía un mosquito, una mosca, a pesar de que había mucha naturaleza. Estábamos llenos de cafetales, de guayabas, de naranjales, pero pues yo no veía moscas, no veía así como un pueblo sucio, ¿no? En cuanto a sus normas, pues todos como que yo los sentía muy unidos, porque yo pues era la maestra de preescolar, pero pues cuando iba a ser un evento convocaban a toda la comunidad, y pues ya tenía yo mi traductor, porque pues yo así tenía que comunicar con mi traductor, y pues ya ellos para todo eran muy unidos, ¿no? Siempre buscaban la unidad. En cuanto a sus creencias, también yo recuerdo que ellos también acudían, es una zona que acudían mucho a lo que, a la parte de los hongos, ¿no? A lo que yo ahorita, por ejemplo, pues en la actualidad lo vemos como, pues nosotros acá ya en la ciudad como una droga, ¿no? Pero ellos no, para ellos era algo muy espiritual. O sea, para ellos era algo que en alguna ocasión que me vieron con una maestra, la llevamos a los hongos, inmediatamente, y yo, no, porque decía yo, ¿qué me va a pasar, no? No, me decía, no tengas miedo, se va a sanar, o sea, para ellos no era malo, no era una droga, como mi cabeza lo traía, ¿no? Era algo tan, tan, tan espiritual que los padres llevaban a sus hijos, a los pequeños, a los adolescentes, ellos mismos iban, y ya que iban a esa curación, pues ellos se sentían pues sanos, espirituales, y yo les veía que les funcionaba, ¿no? Entonces, pues
¿Mande? No, no, nomás no pude evitar Ah, comentar que qué interesante, perdón, no voy a... entonces, en esa zona yo me di cuenta que pues yo no tenía más que adaptarme, ¿no? Y ser parte de esa cultura, pero pues habían cosas muy, 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 que yo me quedaba así, ¿no? Porque en una ocasión que fuimos a la iglesia por una situación de que acostumbraban a ir a la iglesia, gracias a Dios, porque habían terminado el preescolar y eso. Yo recuerdo que nadie les dijo, siéntense aquí las mujeres y aquí los hombres, y en automático iban entrando y se sentaban de un lado las mujeres y de otro lado los hombres, y yo me quedaba así, ¿no? Ay, pues si yo me quiero sentar donde yo quiera, pero bueno, pues no me tuve más que jalar como por cultura, y yo dije, pues bueno, me voy para donde están las mujeres, ¿no? Pero sí tenían sus, o sea, ahora sí que ya poniéndolo ahora sobre la práctica, todos estos aspectos que nos dan, y pues ahí definitivamente de tecnología, pues en ese entonces, que estoy hablando hace unos 20 años, pues no se sabía ahí de tecnología, más que escasamente el radio, y pues que existía, me acuerdo, pero ya en otra comunidad más céntrica, la telesecundaria, que era lo más que podían ellos estar en contacto, ¿no? Con esa parte de la tecnología. Y por eso ahorita mi cabeza que hablaba, decía, como qué concepto decía yo, pues es que de todos un poco, ¿no? Desde que la economía, decíamos que la economía es ahí, como la que define la cultura. Y yo decía, pues sí, efectivamente, porque pues ellos, una economía así no había, ¿no? Era la producción para el autoconsumo. Entonces, pues no sé, pues no conocían más allá, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, todo eso yo lo vengo así conjugando con mi práctica, con lo que he vivido, y digo, pues es que estos conceptos, pues de todos es un poco, ¿no? De todos es un poquito lo que es, desde lo que yo estoy viendo ahorita la cultura, ¿no? Eso es lo que puedo aportar. No, interesantísimo, Concepción, de verdad. Me encantó, porque además salen muchas preguntas, ¿no? Así es. Sí, ahorita que platicaba, yo les escuchaba, me entraban preguntas y decía, voy a leer más de esto, o decía, pues como por ejemplo cuando estuve acá, o sea, se me venían a la mente, o se me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Entonces, pues y ya incluyendo aquí dentro de la misma ciudad, pues ya yo que trabajo en un jardín de ciudad, pues ya convergen varias culturas, ¿no? O sea, porque vienen, Oaxaca, o sea, somos muy amplios, está dividido en regiones. Entonces ya viene uno de la región de la costa, del istmo, de aquí del sur, de la sierra. Entonces, pues es interesante conocer toda esa parte de su cultura, pero también, sobre todo, respetarla, ¿no? Respetarla. Pues muchas gracias, maestra Concepción. Ahora, Sí. muchas gracias por compartirnos esta experiencia, porque además creo que al compartirnos esta experiencia, usted nos está platicando sobre estos elementos que hemos comentado de la cultura. Es decir, creo que si nosotros hacemos una reflexión propia eh, desde el lugar donde, no sé, hemos nacido, desde el lugar donde nos desarrollamos o vivimos, podríamos justamente identificar estos elementos. Podríamos darnos cuenta que hay creencias, que hay símbolos, utilizamos el lenguaje, la tecnología, ¿sí? La tecnología, desde luego, pero también, pero también hay normas, ¿verdad? Hay normas establecidas y desde luego también hay valores, ¿no? Entonces, estos elementos de la cultura, de alguna u otra manera nos ayudan a identificar en las diferentes culturas siempre estos elementos están presentes.
Y claro, estos elementos, al identificarlos en cada una de las culturas, también nos permite, en cierta medida, tratar de observar qué hay de diferente en unas culturas y en otras. La consecuencia de ello es que podemos, en cierta medida, caracterizar las culturas existentes. O podemos decir, pues, que hay diferentes tipos de cultura, pero hay también diferentes tipos de cultura de acuerdo a diferentes rasgos que observamos dentro de la cultura. ¿Sí? Es decir, lo que estamos comentando. Perdón, maestra Katia, no sé si usted quería hacer algún comentario. ¿No? Todo muy bien, perfecto. Lo que estamos comentando muchas gracias. Lo que estamos comentando entonces es que si nos preguntan o si nosotros afirmamos el hecho de que hay diferentes tipos de cultura, la respuesta es sí. Pero la manera en la que nosotros caracterizamos es muy variada. Por ejemplo, hace un momento al inicio de esta sesión, la profesora Elin nos hablaba sobre la parte de la economía, ¿sí? Y con respecto a la economía, voy a establecer un aspecto un poco más amplio, voy a referirme al aspecto socioeconómico. Pues, según el aspecto socioeconómico, podemos clasificar la cultura. Podemos pensar, por ejemplo, en una cultura que podríamos llamar de élite. Aquella cultura que se sostiene desde el poder dentro de una sociedad. Es decir, aquella cultura que se sostiene desde las altas esferas del poder dentro de una sociedad, que tiene una amplia influencia en la sociedad. Pero también podemos pensar en la cultura popular como ese conjunto de manifestaciones, como ese conjunto de elementos culturales propios de un pueblo, de una comunidad. O la cultura de las masas, que está habitualmente formada por bienes culturales que son presentados por los medios masivos de comunicación y a los que se accede una mayoritaria parte o porción de la población. Entonces, podemos observar cómo hay, desde el punto de vista socioeconómico, estamos tomando un primer rasgo, se puede clasificar, se puede identificar diferentes tipos de cultura. De hecho, voy a permitirme citar a nuestro presidente, ¿no? Presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ya la profesora Lynn está pensando en la clasificación que voy a mencionar seguramente, que ha hecho una clasificación en términos muy generales desde una visión propia, propia de él, ¿verdad? Socioeconómica, para referirse a aquellos ciudadanos mexicanos que tienen cierto acceso a la economía, a ciertas condiciones de vida superiores al resto, y que les ha denominado de una forma, y después se ha referido al resto de los ciudadanos de otra forma. Bueno, desde luego que esta manera en la cual el presidente de los Estados Unidos mexicanos lo ha hecho es de manera arbitraria, propiamente dicho. Sin embargo, es una manera finalmente de clasificar o de decir que podemos encontrar dos culturas distintas en un mismo rasgo en nuestro país. Y yo creo que en este caso, México, pues aún tiene no solamente dos grupos, sino más grupos, porque es un país que cuenta con diferentes condiciones para vivir, desde aquellos que tienen amplias posibilidades hasta también un grupo muy importante de la población que lamentablemente no cuenta de ninguna forma con estas posibilidades.
Profesora Aline, ¿le gustaría hacer algún comentario? Vi que tal vez estaba pensando en algunas ideas. No, sí, me lleno de ideas, por supuesto. Estamos aquí poniendo el dedo en la llaga de cualquier cantidad de temas, ¿no? Yo vuelvo o sea, obviamente lo socioeconómico, o sea, hay un principio básico de que a nadie le gusta perder lo que ya tiene. Entonces, obviamente, la, eh, la estratificación socioeconómica que vemos en México y el mundo, pero sobre todo en México, es económico y obviamente hay cada grupo socioeconómico pues busca defender lo propio, ¿no? Sobre todo los grupos que tienen más bienes, ¿no? Pero eso vuelvo a lo mismo, de que eso es una cuestión cultural, o sea, y cuestión cultural y de percepción cultural, ¿no? Yo diría que humana, más que cultural es humana. O sea, porque hasta sí, es humano que la gente no quiere perder lo que tiene. Sí, o sea, por una gallina se pueden agarrar a machetazos, o sea, por defender sus propiedades, esa es una, o sea, todo mundo Sí. lo hace, a cualquier nivel. Sí, exacto. Pero hay algo, digamos, sí hay algo muy básico humano de no perder lo que tiene, pero a la vez, digamos, la estratificación de México como un país muy clasista, o sea, es muy fuerte el clasismo, aunque esté encubierto, pero sí lo es cultural, porque tiene que ver, y no solo con la colonización, no solo con la colonización de los españoles que llegaron acá y impusieron su sistema. Sabemos que incluso antes sobre todo en Mesoamérica, ¿no? En el centro, había muchísima estratificación socioeconómica, ¿no? Entonces, se conjugaron los dos. Y yo he estado, de repente, no sé dónde lo leí, cómo las élites indígenas se juntaron con los españoles, que esos curiosamente eran unos extremeños desarrapados que no tenían nada y llegan y de repente son los jefes, ¿no? Como que tuvo un ascenso social tremendo cuando llegaron a México y a veces creo que eso los hizo ser especialmente rudos en su estilo de colonización, ¿no? Porque de repente eran los jefes, ¿no? En fin, creo que volvemos a esta cosa cultural. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, pues digo, Islandia, que es no es mi país de nacimiento, pero es mi país de cultura, aunque he vivido toda mi vida en este continente prácticamente. Yo sí veo muy fuerte esa diferencia. Mm, hay muchas cosas que se dan por sentadas aquí en México que yo me revelo automáticamente, ¿no? Y por eso siempre he gravitado más hacia lo indígena, el pueblo, todo, porque aunque luego me clasifiquen como la güerita, yo reniego de eso porque no soporto las actitudes clasistas. Así es que yo, o sea, tú no sabes quién soy, ¿no? ¿Cuántas veces he oído eso? O sea, en el TEC, o sea, no sabes quién es mi papá, ¿no? Güera, mira, nadie aquí en mi cultura jamás, eso es un factor, el quién es. Yo soy hijo de quien, nada de eso, o sea, cada uno se tiene que defender por sí mismo y es muy fuerte culturalmente, ¿no?
aunque los islandeses sean bien fifís usando las categorías, porque les gusta tener dinero, les gusta la buena vida, pero el rollo así de la estructura y de que yo soy hijo de quién, todo eso yo no lo soporto, ¿no? Entonces, insisto que la economía luego está al servicio y las leyes también están al servicio de una serie de valores culturales, ¿no? Muy arraigados, ¿no? Claro, de hecho hay varios estudios que se han presentado donde, por ejemplo, en América Latina, si la persona es de estatura media y es blanca, solo es blanca, ya tiene más posibilidades de poder obtener un determinado empleo en una empresa, ¿no? Ujú. Lo cual muestra en cierta medida cómo inclusive el color de tez, el apellido, el que se haya estudiado en un determinado colegio, por ejemplo, de clase económica media o alta, puede influir en las posibilidades de trabajo y de desarrollo de la persona. Sí, Yo totalmente. quisiera en este sentido hacer un comentario intermedio, porque ciertamente debemos aceptar, particularmente en nuestro país, que ha habido una cultura muy clasista con respecto al esquema socioeconómico, pero tampoco es la alternativa inmediata el crear una mayor división. Sí, no, Creo que para dentro nada. de la política nacional Sí, no se ha establecido un mecanismo para tratar de, digamos, generar oportunidades, y creo que en gran medida lo que se ha hecho ha sido establecer una especie como de odio generalizado o de diferenciación cada vez más visible a través de los medios de comunicación para todos los ciudadanos. Pero bueno, finalmente el punto que tal vez para este diplomado interesa es el poder observar que la cultura, a través de este rasgo socioeconómico, también podemos identificar lo que podríamos llamar subgrupos de la cultura, o inclusive a veces comúnmente llaman subculturas, ¿verdad? Es decir, dentro de una cultura, eh, este rasgo socioeconómico influye para que haya subculturas. Ahora, no es el único rasgo de análisis, ¿verdad? No es el único rasgo, porque también un aspecto relevante es la escritura. Y esto me agrada mucho, porque ahí podemos encontrar desde aquellas culturas, ¿ah? Desde aquellas culturas eh, orales, aquellas culturas que en muchas ocasiones no conocieron la escritura y que utilizaron la forma oral principalmente para transmitir, para conservar sus tradiciones, inclusive para conservar parte de su pensamiento, de su ideología, de su cosmovisión. Y por otro lado tenemos las culturas letradas, aquellas que surgieron después de la invención de la escritura y que van a utilizar y que utilizan esta herramienta para poder transmitir los rasgos de su cultura de una generación a otra generación. Entonces, la escritura desde luego forma, es un rasgo importante que nos permite desde luego también poder diferenciar a las culturas existentes. Particularmente, hoy en día, muy probablemente, gran parte del mundo, el medio escrito se impone, pero ciertamente conocemos que desde los inicios de la civilización, la oralidad jugaba un papel importante y muy seguramente en algunas regiones del mundo todavía sigue jugando un papel sumamente importante. De hecho, uno de nuestros tutores, doctor Ernesto Rodríguez Moncada, ha sido un escritor muy referente
en temas que tienen que ver con la oralidad. Y en alguna de sus conferencias hace ya un tiempo nos platicaba cómo la oralidad es también un mecanismo muy eficaz, un mecanismo muy importante para transmitir el pensamiento, para transmitir la tradición, para contribuir a la construcción de la persona, y cómo en la actualidad, de alguna u otra manera, y voy a referirme a la modernidad, a esta idea de vivir en la ciudad, a esta idea de utilizar los medios digitales, la escritura se ha venido apropiando de aquella eficacia que en su momento tuvo la oralidad misma. Es decir, estamos viviendo en un mundo un poco más basado ya en la escritura, ¿sí? Y esto lo podemos ver, ¿no? Escribimos ensayos, evaluamos de manera escrita, e inclusive hace un par de, bueno, no digo que un par, unos cuantos años, todavía nuestro medio de comunicación seguía siendo la oralidad a través del teléfono. Hoy en día, con WhatsApp, con Messenger, con Telegram, ya no hablamos por teléfono. Cada vez hablamos menos por teléfono y el medio escrito se va poco a poco siendo más importante. Inclusive, la práctica escolar se ha vuelto mucho más escrita que oral. La gran mayoría de las actividades que dejamos a nuestros alumnos son de naturaleza escrita. Y en menor medida, en mucha menor medida, la oralidad. Maestra Kate, no sé qué opine sobre este punto. No, bueno, pues estoy de acuerdo hasta en la parte de la transmisión. Creo que tiene que ver con lo que comentaba en un principio, ¿no? Que es la educación, que bueno, en un inicio siempre se transmitió, la forma de educar era a través de la oralidad y el ejemplo, incluso de las narraciones, ¿no? Te contaban historias para enseñar, pero la escritura no sé, sí creo que está ganando terreno, definitivamente no puedo disentir, pero también tendríamos que recordar que el ser humano siempre ha buscado encontrar soportes, portadores de sus ideas para que permanecieran, ¿no? Desde las pinturas rupestres. O sea, siempre era contar historias a través de un medio gráfico que pudiera preservarse. Entonces, por supuesto que ha ganado terreno, no tengo duda. De que a lo mejor ahí estaríamos como el huevo y la gallina, pues sí, primero se aprendió a hablar, pero el ser humano siempre, desde los grabados, antes de que existieran las pinturas, de cualquier manera, buscaba la manera de mantenerse, de preservarse. Es lo que yo podría aportar. Yo estoy de acuerdo. Pero yo sí quiero problematizar esto, pero en grande, ¿eh? De veras, porque David Olson, ¿no? Ha escrito sobre eso de cómo la escritura cambió la misma cognición humana, ¿no? La memoria, por ejemplo, la memoria hoy en día no tiene tanto valor, la memoria de los individuos casi no tiene valor, ¿no? O sea, siempre hemos comentado mis amigas y yo que quizá nos acordemos del nuestro número telefónico cuando éramos niños, y números de los amiguitos cuando éramos niños o adolescentes, pero hoy en día a mí me dan un celular y me vale, está almacenado ahí en el celular. Pero yo estoy, mi impulso, ahora que estoy trabajando con lenguas indígenas y educación y pensar en estrategias de fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas, lo que estoy poniendo siempre en el centro de atención es la oralidad. La oralidad tiene que estar en el centro de atención y la cuestión de la escritura, hay mucho de ideológico en la escritura, porque, o sea, justamente si nos ponemos a
a ver, hoy en día, o sea, sí, el WhatsApp, o sea, la gente escribe, como dicen en francés, n'importe quoi, o sea, lo que sea, o sea, es muy impresionante. Yo que tengo mi lado, ¿cómo diríamos? Ñoño, ¿no? O sea, cuando veo sin comas y sí, y entonces veo todas las posibilidades de interpretación de lo que están diciendo, justo porque no desambiguizan o como se diga, pero sí, todos escriben mensajitos, pero también se hablan y sí usan el teléfono y usan muchísimo la parte visual, o sea, usan muchísimo, o sea, que el meme, que la foto, inmediatamente, o sea, quiero mostrarle a mis amiguitos dónde estoy y entonces pues saco la foto y se la envío y no cultivo el discurso escrito como tal, es un discurso híbrido. Entonces, ¿a qué voy? Que justamente ahora más que nunca no tenemos que pasar tanto por digamos, el túnel de la escritura para poder acceder a conocimientos, a muchísimas cosas, ¿no? O sea, bien pensado, aprendemos muchas cosas por YouTube y todo, viendo y escuchando, ¿no? Y hablando, sí es verdad que en los chats hay mucha interacción por chats, por escrito, eso es efectivamente, ¿no? Pero yo veo que yo me inclinaría por decir que sí vivimos en un mundo basado en la escritura, pero más bien en un mundo basado en los multimedios. O sea, la escritura hoy en día, la parte importante de la escritura son las leyes y las normatividades. Eso sí es importantísimo, exactamente lo que está dicho y cómo se interpreta lo que está dicho. Pero todo lo demás es ahí lo que sea, ¿no? Entonces, y para mí, porque hasta ahorita lo que ha imperado en lenguas indígenas es, por un lado, tienes la avalancha de la discriminación, de todo este valor de que nada más vean lo que dijo Cuadri el otro día, ¿no? Las lenguas indígenas no valen nada. ¿Cómo el Estado, cómo va a gastar dinero en fortalecer las lenguas indígenas si no sirven para nada? Mejor hay que gastar ese dinero en enseñarles inglés y computación a los indígenas, por favor, ¿no? O sea, así lo mencionó y lo decía como quien dice de buena fe, o sea, pensando en el bienestar de los indígenas, debemos de enseñarles inglés y computación y eso de pretender fortalecer sus lenguas, olvídense, ¿no? O sea, qué desperdicio de recursos. Lo mismo ocurre, los mismos indígenas tienen interiorizados eso, ¿no? Solo algunos locos nos damos cuenta que es como un tsunami, o sea, vas a perder todo. No puede, o sea, ¿no? Entonces, perdón, me pongo muy apasionada, pero por eso yo estoy en la lucha por justo lo que nos comenta Concepción. La oralidad es lo que está manteniendo la cohesión social de los grupos mazatecos y de cualquier grupo. Y entonces ahora entramos en el mundo de lo digital, porque efectivamente hace 20 años no estaban en contacto con el mundo. Ahora todo niño tiene acceso y entonces yo obviamente lo que estoy pensando es las lenguas indígenas tienen que estar en lo digital, porque eso no vamos a poder evitar que lo tengan, porque lo van a tener, pero entonces las lenguas indígenas tienen que mapearse en lo digital
y primero que nada en la oralidad y la visualidad. Ya he Claro. dicho, Muy ya bien, muy dije bien, lo muy que bien. tenía que Excelente, decir. excelente, excelente. De hecho, esto que usted comenta, esta, no sé cómo llamarle, anécdota, situación relacionada a la política pública, yo insistiría en que se liga a un principio que comentamos hoy al inicio de la sesión, que es entender la noción de diversidad, pero un elemento fundamental para entender la diversidad es el respeto a la cultura. Y lo que sucede con este personaje político al que usted citaba, Ah, sí, Cuadri. voy a citarlo en el mejor de los casos. Voy a poner el caso en el que aquel funcionario público genuinamente está interesado en atender algo que él identifica como una necesidad aparente de una población. Y tal vez el ciudadano, perdón, el funcionario público, tal vez genuinamente cree en esta visión de la globalidad, como diría alguien, de la modernidad que durante varias décadas se nos ha vendido y que consiste en tener centros comerciales, aprender inglés, perdón, profesora Katia, aprender otro idioma. Yo también doy clase de inglés a mucha honra. Discúlpenme ambas. No es el idioma. No, yo soy crítica de todo eso. Y entonces, el funcionario público se queda con la idea de que eso es lo que necesitan los ciudadanos para progresar, porque es una visión de progreso y de desarrollo. O sea, yo realmente creo, lo estoy diciendo de manera sarcástica, desde luego, que la visión de desarrollo es que entonces pueda abrir una bodega horrera en mi ciudad. Estoy llevando empleo, estoy llevando distribución de los productos que los ciudadanos necesitan. Tal vez yo creo inclusive, y este ejemplo es de un caso de estudio en el estado de Michoacán especialmente, que tal vez lo que necesitan los ciudadanos es que a sus casas le pongamos piso de cemento. Y mi visión es que si todos los ciudadanos tienen en su casa piso de cemento, hay progreso. Sí, Estoy pues dando es lo que Vázquez Mota hizo. Era, o sea, ¿por qué? en el sexenio de Calderón. Porque es lo que yo creo que es progreso, pero hay un problema con eso. Porque yo no estoy respetando, no les estoy preguntando a ellos qué es lo que necesitan. Lo estoy decidiendo yo desde una visión específica. Entonces, ahí es cuando se rompe esta idea del respeto finalmente a la cultura, ¿verdad? Estamos asumiendo la idea de que el mundo necesita, perdón, profesora Katia, hablar inglés y esta visión del progreso. Y entonces procuramos imponerla sobre los demás. Maestra Katia, disculpe usted. No, discúlpame Adelante. tú. Lo que pasa es que de verdad no estoy de acuerdo y tú me conoces un poquito más. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque en primera, me parece que este tema yo ya lo había sacado la sesión pasada cuando les hablaba de los libros de texto que se hicieron todos en español. Y yo hasta decía, no sé si es mi ingenuidad, pero creo que de buena fe, no tanto por desaparecer las lenguas, sino más bien como por darles a todos lo mismo y la misma posibilidad, se les había dado, se habían hecho los libros de texto en español. O sea, sí se acuerdan que saqué este tema. Entonces, esta parte que dices que los centros comerciales y que el piso de cemento, y pues perdón, pero el mundo va avanzando. Y entonces, ¿en qué parte, en qué momento termina el rezago y en dónde empieza el respeto a las tradiciones? Creo que el rezago es justamente que la gente no tenga caminos, no tenga vialidades, no tenga sistemas de comunicación en un mundo que se rige por ellos. Es un mundo donde nuestros alumnos, y tú y yo lo vivimos todos los días, necesitan internet para acceder a la información,
y necesitan una segunda o tercera lengua. Hablo no porque el inglés sea la segunda, sino depende de la realidad de cada uno. Hay quienes hablan las dos lenguas y hay quienes solo hablan español. Y muchos de ellos incluso lo hicieron así por decisión de sus mismos padres, que dijeron, porque me ha tocado escucharlo de boca de los padres de familia de preescolar, por favor, maestra, a mi niño no le hablen en náhuatl. Náhuatl le enseñamos en la casa, a mi hijo háblele en español, porque el padre o la madre de familia, aún siendo indígena, considera que le está dando un plus a su hijo si habla el español, se va a poder mover, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros estamos pugnando porque nuestros alumnos hablen náhuatl y les lleven náhuatl a los niños y se topan con una realidad distinta. Y tú dices, hay que preguntarles qué quieren. Esos discursos suenan bonito, pero la verdad es que no es así. No es así porque por eso hay leyes y hay políticas públicas y entonces hay gobernantes que deciden por la mayoría. Porque si a todos, y como nuestro querido presidente, que no es tan querido para mí, se pone a todo someterlo a consulta pública y todo es consulta pública, entonces no hay decisiones. O sea, perdón, por eso es que estaba yo incómoda con todo lo que estabas diciendo, porque no, ni creo que tengas que preguntarle a la gente si esto es bueno para ellos, haciéndolos vivir en el rezago. Por ejemplo, lo que dije de la lengua, ellos en un momento dado han llegado a considerar que su lengua no es la mejor herramienta para sus hijos, y si tú les preguntas, entonces te dicen, no les enseñes lengua indígena, enséñales español. Entonces, no todo es preguntar. Yo creo que sí hay políticas públicas que se deciden desde una parte de poder, y sí, desafortunadamente es la forma en la que se ordena el mundo. ¿Quién hizo la Constitución? En ningún país la Constitución se ha hecho por consenso público. O sea, siempre hay un grupo que representa a otros grupos y se construye, y por lo general hay intereses creados y todo eso. Entonces, me suena que lo que estabas hablando hace un momento, y puede ser que me equivoque y por favor corríjanme, me suena a utopía. No sé. Bueno, muchas gracias, maestra Katia. Es muy interesante escucharle. Yo quisiera hacer una diferenciación de lo que se busca desde esta visión de bueno, no he utilizado el término todavía interculturalidad. Quiero reservarme ese término para algo más técnico y más específico en la siguiente sesión. Pero sí me permito utilizar este término de respeto a la diversidad. No es exactamente que necesariamente que preguntemos en el sentido en que tal vez ahora en México hay un presidente que de repente hace consultas. No me refiero a ese sentido, me refiero un poco a que en muchas ocasiones el grupo dominante en una sociedad piensa que la forma de pensar, la cosmovisión y las necesidades que sus elementos tienen son exactamente las mismas necesidades que pueden tener todos los demás. Y ciertamente para la gran mayoría de la población de los mexicanos, que probablemente tenemos una vida más o menos ordinaria o grupos culturales muy semejantes, inclusive cosmovisiones muy semejantes, tal vez ahí impera directamente, como usted muy bien lo ha comentado. Pero al mismo tiempo, también hay otros grupos que su manera de vivir, que su forma de pensar es y podría ser muy distinta. También hay otros grupos que viven de una forma diferente, digamos, a esta forma ordinaria en la que nosotros lo hacemos. Y me refiero esencialmente a estos grupos en específico, en que en muchas ocasiones no tomarlos en cuenta, es decir, nuestra visión de progreso no necesariamente va a ser la visión de progreso de otras culturas o de otros grupos.
que forman parte de nuestro país. ¿Estarías entonces, hablando de para algo ello- como las reservas? Como en Estados Unidos que están las reservas, ¿a eso te refieres? ¿Dejarlos que vivan aislados en su propio espacio, a su propia manera? Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, si me permiten, muy específico que he tenido el gusto de conocer mucho más de cerca. En el estado de Michoacán, cerca de la región de Pátzcuaro, hay una región que llamamos la región Purépecha o Tarasca. Y ahí hay formas, costumbres, tradiciones, formas de vivir probablemente muy diferentes a las formas que convencionalmente la gran mayoría de los mexicanos tenemos. Por ejemplo, el municipio de Cherán ha sido el primer municipio en México en no aceptar partidos políticos, en no aceptar el concepto de presidente municipal, sino que tomar sus decisiones mediante un consejo mayor y menor. Y en ese consejo dictan muchos aspectos importantes sobre el cuidado del medio ambiente, sobre aspectos culturales ligados a su religión, a la tradición en la cual se relacionan los miembros de su familia, mamá, papá e hijos. Y entonces, la visión de desarrollo, la visión de progreso de este municipio, de esta comunidad, naturalmente es distinta a la visión de otros municipios, porque sus intereses son diferentes. Ellos, por ejemplo, decidieron no recibir, porque no reciben presupuesto del Estado, debido a que decidieron negar la participación de los partidos políticos. De hecho, es interesante que si ustedes buscan información de este municipio, en las listas de los municipios del estado de Michoacán, va a aparecer como uno de los municipios con mayor marginación. Pero cuando ustedes van a Cherán, pueden descubrir un municipio mucho más productivo que otros municipios que son gobernados por partidos políticos. Pueden descubrir una vida, no puedo decir que sin violencia, pero con mucha menos violencia de la habitual que en otros municipios. Pueden descubrir una vida con mayor respeto hacia el cuidado de los recursos naturales. Y entonces ahí encontramos esta diferencia tan importante, porque a pesar de que haya un gobernador constitucional, a pesar de que haya partidos políticos que han intentado a suma manera participar en las actividades de este municipio, ambos han sido rechazados. Y ambos no aceptan la noción tradicional de desarrollo, digamos. Tienen otra visión de desarrollo. Y a lo que hacíamos referencia, porque tal vez en muchos momentos un poco somos sarcásticos y hemos bromeado en esta sesión, es a ese respeto a esa visión. Aunque a pesar de que sea gobierno, y de hecho aparece en la ley, y muy especialmente en el nuevo y reformado artículo 3 de la Constitución mexicana, el derecho a la interculturalidad, el respeto a la interculturalidad, es decir, a que en las comunidades indígenas no solamente hablemos de rescatar el lenguaje, sino también de respetar las formas muy variadas de vivir. ¿Sí? Y entonces ahí encontramos un ejemplo diferente, ¿sí? Un ejemplo diferente. Debo decirle, maestra, que a lo largo de esta lucha que el pueblo de Cherán realizó, porque debo decirle que hace unas cuantas décadas el pueblo de Cherán era un municipio ordinario en el estado de Michoacán. De hecho, allá hay una escuela normal rural.
La gente de Cherán no soportaba la delincuencia organizada y la tala clandestina a sus bosques. Y entonces un movimiento que comenzó por el cuidado del medio ambiente se convirtió en un municipio que ellos llaman independiente, siguiendo la ley de usos y costumbres. Y claro, la noción de desarrollo, de progreso de ellos, no es nuestra, tal vez no es tan propia. Para ellos no es emocionante y no aceptan cadenas comerciales, no aceptan partidos políticos, no aceptan una serie de características que muy probablemente otros municipios de nuestro país tienen y en muchas ocasiones de manera constante se busca. Entonces ahí encontramos otra manera de organizarse y otra manera también de generar su propia cosmovisión. Perdón. De hecho, aquí Adelante, Huejutla, profesora. no, nada más era un comentario. De hecho, aquí Huejutla, donde vivimos, a mis compañeras Elin y Concepción les contamos, aquí no aceptan cadenas comerciales. La única tienda que hay de cadena es Chedraui, y eso porque ahí hubo un político que metió mano negra, pero ninguna otra. Sí. Entonces, solo para cerrar mi comentario y dejar al profesor Elin, me refería a ese tipo de respeto a la diversidad, a la cultura, ¿sí? En el sentido en que, como puede ver, no necesariamente es una consulta, pero sí es entender que la noción que yo tengo de desarrollo tal vez no es la misma que pueden tener otros grupos culturales, ¿verdad? Perdón, profesora Alina, adelante, si está en mano. Sí, sí me preocupó bastante los comentarios de Katia, porque creo que estamos en un momento de la historia donde justamente estamos como en, ¿cómo se dice? El tipping point, en el punto como De quiebre. de quiebre muy, muy importante. Y por eso es que quizá estemos sintiendo muchos trastornos, ¿no? Pero, y el curso lo que me atrajo es justo eso que está tocando la cuestión intercultural, la cuestión de la educación crítica y de la descolonización, porque es un momento justamente porque estamos conscientes de uno, que lo que comentas, Katia, como un hecho, o sea, es un país de leyes, pero las leyes fueron construidas, siempre se construyen a partir del grupo hegemónico o con mucha, ¿cómo diríamos? En la historia de México, sabemos, ¿no? El siglo XIX, bueno, todo es complicadísimo. Yo no sé tanto de historia de México, pero a grandes rasgos sé que buscaban la unificación y la unidad conceptual cultural. O sea, para construir una nación debían de ser todos iguales ante la ley. Pero siempre y cuando se conservara la estructura la estructura socioeconómica, ¿no? Aunque, bueno, yo digo que México es de los países, de hecho, que más han cuestionado las estructuras socioeconómicas y raciales, ¿no? Con la, con la Revolución Mexicana. Mal que bien ha habido no es como, por ejemplo, Brasil o muchos países de Latinoamérica, es la estructura de clases siempre ha sido mucho más constante, ¿no? Pero creo que ya, o sea, es muy claro que hace falta, y
y mal que bien lo que estamos presenciando ahí en el Congreso, que son unas luchas ahí intestinales muy fuertes, se está jugando y se está buscando cambios estructurales, ¿no? Estructurales, socioestructurales, ¿no? Y que creo que eso es muy importante. Por otro lado, hay una necesidad de reconfigurar los valores que han prevalecido en el mundo como muy positivos, ¿no? Toda la noción de modernidad, que a mí me da risa porque yo nací en Brasil, en el Brasil de los 50s y 60s, que estábamos, todo lo que era artificial era bueno, todo lo que era tecnológico era bueno, todo lo que era tradicional era malo y chafa, y así, ¿no? Yo tenía esos valores, lo estaba absorbiendo. Y pero en los 70s ya en los 70s estaba quedando muy claro que todo ese impulso y ese optimismo de la modernidad iba a tener que frenarse. Yo leí cuando yo era adolescente, yo leí este libro que se llama Primavera Silenciosa, Silent Spring, donde ya estamos hablando de finales de los 60, ya se estaban mostrando el daño que los insecticidas estaban causando, ¿no? O sea, daños terribles, o sea, logras una cosa, mayor producción, más comida, todo, y finalmente nos está haciendo mucho daño, ¿no? Y ahora el movimiento por lo orgánico, y dices, bueno, las comunidades indígenas siempre han sido orgánicas, ¿no? O sea, esa cosa llamada tradicional, de repente, ay, esto era lo que estaba funcionando, ¿no? Y como eso, casi todo, ¿no? La contaminación, el plástico. Yo me acuerdo la felicidad que nos causó en los inicios de los 60, yo lo viví, era como, wow, qué súper avance, ¿no? Y ahora los océanos están, los animales, o sea, los trastornos, el mismo cambio climático es clarísimamente ya comprobado un efecto de la actividad humana. Entonces se está conjugando todo eso, y me queda muy claro que por eso yo empecé como diciendo, ¿no? La cuestión de o sea, el gran debate siempre es la diversidad frente a la unicidad, ¿no? Y a lo único, a todos somos iguales ante los ojos de la ley, ante los ojos de Dios, y yo digo ante los ojos de los bits y de los chips, porque todos somos iguales ante los ojos del chip, ¿no? De la tecnología, de los silicatos, o como se diga, ya somos iguales, ¿no? O sea, no, y entonces tenemos que estar viendo eso, pero me queda claro que y no de un modo como romántico, o sea, creo que Katy está reaccionando como, ay, eso es muy naif, ¿no? Es muy ingenuo decir, ay, vamos a proteger. No, es obvio que hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que estar, pero me queda muy claro en la historia de México que lo que se ha logrado ha sido por las luchas de los grupos sociales que han sido las luchas y con ideologías, o sea, las famosas luchas de los campesinos de la Revolución Mexicana estaban influenciadas por ideas probablemente marxistas, ¿no? Y ahora mucho, digamos, todas las ideas marxistas que siguen estando ahí, los de Ayotzinapa son muy marxistas y todo, porque Marx era el principal, el más
creyente de la importancia de la modernidad. Él decía, primero la humanidad tiene que pasar por la modernización y luego hablamos, pero primero todos tienen que estar modernizados. Y quiere decir la industria y tal, y los bienes de consumo y tal. Y ahora ya quedó claro que por ahí no va la cosa, o sea, o por lo menos tenemos que crear otra visión, porque no es, por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí es el respeto, pero también hay que entender que es el respeto, pero no puede ser un respeto paternalista, ¿no? Así de, yo respeto a todo Dios, ¿no? ¿Por qué no? Y yo misma, yo tengo, como estudiante antropóloga, o sea, yo siempre he tenido esa idea muy así de vivan todos los pueblos, siempre he estado en ambientes multiculturales, pero, perdóneme, pero discúlpeme, las prácticas las prácticas de los musulmanes, perdón, pero nomás no, y realmente en todo el mundo las mujeres están en situación de desventaja. Entonces queda muy claro que, ok, cultura sí, pero aquí tiene que haber un cambio, ¿no? Lo mismo, me acuerdo de Eufrosina Cruz, que no la dejaron ejercer un cargo porque era mujer no sé si era mixteca o mazateca, no recuerdo. Pero sí, hay como muchas, o sea, efectivamente, y ahí creo que Marx tiene razón de que todo tiene su contradicción interna. O sea, hay que buscar un sistema con equilibrios, pero también hay que entender que todo siempre va a tener sus contradicciones internas, ¿no? En fin, Y me apasionan mucho estos temas, compañeros. Solo para complementar, y bueno, finalmente un marco legal, este marco legal que se va a basar en los derechos humanos, ¿sí? Y particularmente un marco donde Ya son más de las 9. vamos a tener como una especie de discusión, maestra Katia, maestra Concepción, maestra L, entre lo que la educación intercultural propone, y si quisiera aquí desalinearme un poco, porque a lo mejor podría interpretarse así, con lo que los gobiernos proponen, que no son las dos cosas. Yo sí observo, maestra Katia, en la educación intercultural un cierto nivel utópico, un poco como aquello que ocurre con la educación inclusiva, cuando nos referimos a la idea de construir y educar en la inclusión. Pero es esa utopía la que nos hace en cierta medida caminar hacia eso que queremos caminar. Es decir, está fijada al menos una meta posible. Y yo sí quisiera desvincular esa meta de las acciones que cualquier gobierno puede establecer. En este caso, y muy en especial, es coincidente que un gobierno mexicano dice y propone una educación intercultural. Pero será muy seguramente a lo largo de todo el diplomado el juicio que ustedes propiamente establezcan si realmente este gobierno propone una educación intercultural o dice que propone una educación intercultural, aunque no sea necesariamente intercultural. ¿Sí? Porque esto es lo que ocurre a veces con el tema del discurso educativo, ¿no? Lo que realmente, hasta qué momento la propuesta educativa es una propuesta a profundidad y hasta qué momento solamente queda y estriba en un discurso. Pero bueno, creo que esa va a ser una especie de contraste que vamos a ir construyendo, por una parte, desde una construcción teórica y por otra parte, del análisis de un discurso que un gobierno elabora y que aunque utilizamos el término intercultural en ambos, pues habrá que, en cierta medida, desvincular, ¿no?
qué es lo que para diversos autores vamos a entender como una educación intercultural basada en el respeto a la diversidad y qué es lo que para un gobierno lo es. Y bueno, hago este énfasis porque vamos a hablar de Freire y vamos a ver cómo el gobierno lee a Freire e interpreta a Freire. Y no necesariamente vamos a observar que es lo mismo. Sí, y ahí sí debe uno de ser cuidadoso porque una cosa es lo que Freire dice y otra cosa es lo que tal vez un gobierno toma de Freire para decir que sigue un modelo educativo basado en una pedagogía crítica y decolonial. ¿Sí? Bueno, que esa será una parte interesante, pero creo que esa será discusión de otra sesión de clase. Yo les agradezco mucho su trabajo esta noche. Y bueno, siempre en un diplomado de este tipo habrá puntos de convergencia y también de divergencia, y eso creo que también eso enriquece siempre. Así que pues les agradezco muchísimo. Yo de verdad agradezco mucho esta oportunidad, disfruto mucho este diplomado y aprendo mucho de ustedes. Y sí, estoy de acuerdo, no hay diálogo si no hay discusión, digo, diálogo profundo si no hay una discusión. Discusión no en el sentido de ganar, de competir, sino de intercambiar ideas y puntos de vista divergentes. Gracias a todos. Totalmente. Sí, muy bien. Muchas gracias Pues, y mucho gusto, Concepción, que ahora entras aquí. pues muchísimas gracias a todas, que tengan una muy, muy buena noche. Nos vemos el próximo jueves. Enviamos una lectura al grupo y bueno, les pedimos por ahí que puedan revisarla. El día de mañana voy a enviar un video muy breve del doctor Ernesto Rodríguez Moncada, que nos habla sobre un concepto en lo general de lo que es la educación intercultural. Que tengan una muy bonita noche. Gracias, Ha sido un buenas placer. noches. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Bueno.